buenas noches. Pues Qué bien, gusto verlos. Gracias por aceptar la invitación para hablar de estas cosas. Digo, para todos, nosotros conocemos a Ana Elena Malet, pero bueno, para los que no la conocen, Ana Elena tiene estudios de literatura, de historia del arte, se ha desempeñado como curadora, actualmente es profesora, ándale, ahí estás perfectamente bien, como docente en el TEC de Monterrey. Y bueno, hemos sido testigo de sus libros, de sus proyectos independientes también, porque ha impulsado a algunos diseñadores. Pues muchas gracias para aceptar esta invitación y hablar de qué va a pasar con el diseño industrial, textil y todas sus gamas para poder responder a esta nueva realidad o esta realidad, que bueno, yo ahora sí que es un reto para todos ustedes los creadores. Yo creo que el diseño, como siempre antes, es muy importante, pero ahora justo estaba escuchando, me muevo mucho, justo estaba escuchando la entrevista que tuvieron antes y estaban hablando de que no hemos pasado quizá tanto tiempo en nuestras casas en mucho tiempo, y creo que el contacto con el diseño pues es de primera mano, ¿no? Claro. Estamos haciendo una reflexión de qué objetos textiles, ¿no? ¿Qué el mundo de los objetos que nos rodea, qué sirve, qué no sirve, qué volveríamos a comprar, qué buscaríamos diferente, con qué queremos vivir. Y creo que esas reflexiones a partir de ahora, no solo en los espacios domésticos, sino también en los espacios de oficina, sean los que sean que vayan a ser, ya sea el home office o estas transformaciones que están teniendo, ¿no?, las oficinas corporativas. Creo que va a haber más conciencia de los, como consumidores, ¿no?, de los objetos que vamos a comprar, a utilizar, a tener, a resguardar, porque también nos damos cuenta que de pronto, ¿no?, por falta de tiempo, ¿no?, de pensamiento, acumulamos muchas cosas porque, ay, no la quiero tirar, tiene un valor sentimental, o me la dio no sé quién, o no tengo tiempo de pensar si la tiro, ya deja tú si la tiras, de pensar si la tiro. Entonces, de pronto te ves invadida de objetos que no usas, que no te sirven, que ya sea que o tiras, pero más bien no puedes reciclar, o puedes donar, o regalar. Pero todos pensamos, Ana Elena, que que estas vacaciones iban a ser para limpiar, para los acumuladores como yo, sobre todo, y aunque por más libros de Marie Kondo que yo lea, Ana Elena, todavía hay cosas que no puedo tirar, pero justamente me sorprende esa reflexión porque si te das cuenta antes, estos espacios como WeWork y como espacios como colaborativos, tenían esta idea de emular las oficinas de Google, de hacerlas como súper para niños grandes con billar y con videojuegos, y hoy en día estamos más bien como tratando de volver a la funcionalidad, o sea, buscamos la recreación para decir que éramos chéveres y ahora más bien queremos estar en paz, ¿no? O sea, es un cambio interesante. Funcionalidad, pero con seguridad también, ¿no, Ana? Claro, no, creo que una de las partes más importantes de los aprendizajes de esta pandemia ha sido la vuelta al silencio. Y hablo del silencio no solamente de estar resguardados en nuestra casa, sino el silencio ¿no?, de las oficinas con tanta gente, con tanto bullicio, de los traslados enormes, estar en el tráfico todo el tiempo, en el transporte público, baja, sube, vuelve a subir, 80 citas en un día, ¿no? Tener todo este ruido en la cabeza, pasas de un proyecto a otro, sin mucho, ¿no? ¿no? El multitask que se nos había ahora sí que metido a la fuerza en la cabeza, y ahora de pronto pues es no multitask, o sea, hay, ¿no?, un tiempo y un momento para todo, las cosas que sirven servirán. Yo creo que la labor de los diseñadores está siendo muy importante, y no porque necesitemos una máscara más o un respirador más, eso no, sino porque realmente creo que van a tener que diseñar cosas esenciales y cosas que funcionen, ¿no? Que funcionen, que no sean... estamos ya viviendo una crisis económica tremenda, que apenas estamos empezando a vislumbrar. Entonces creo que va a tener que haber una reflexión desde los diseñadores de realmente este buen diseño económico,
¿no? Accesible para todo el mundo desde el punto de vista de la funcionalidad, pero también de los precios, de la manera de hacerlo llegar como al consumidor mayor. Creo que vienen unos retos desde el punto de vista del diseño muy interesantes y es momento como que los diseñadores tomen el toro por los cuernos. ¿Y ya vistes algunas señas de estos nuevos diseños, de estas nuevas propuestas? Porque estábamos en el proceso como de digerir, ¿no? De reflexionar. Si bien el diseño respondió de alguna u otra manera, pero ¿ya estamos viendo estos cambios? Pues sí, justo tuve que salir hace un par de días, ¿no? Que no había salido, digo, mis salidas son mínimas, por suerte, al súper y, ¿no? A pasear perros, pero pues tuve que ir a una cita que era inminente y de pronto me empecé a ver que ya había unos dispositivos, si es así como les puedo llamar, en las puertas para que no los toques, ¿no? O sea, ¿para no tocar el timbre? Para no tocar el timbre y para no tocar la manija a la hora de abrir la puerta, ¿sabes? Pero no son cámaras, ¿no son videocámaras? No, para no tocar, ya que entraste, la manija para abrir la puerta, para que tu mano no toque la puerta, pues ya hay un botoncito. Cosas, no, pues es que unos diseñadores en no sé dónde hicieron unos, ¿no? Estudiantes, casi Kickstarter, y cosas como esas, digo, los infames, mal diseñados, infames tapetes que nos están obligando a utilizar en restaurantes, tiendas departamentos, en todos lados, porque ya hasta en casas los hemos empezado a ver, que la verdad, o sea, creo que tendríamos que hacer una reflexión de, así como qué objetos nos han servido, los tapetes realmente yo no creo que sirvan para absolutamente nada, ¿no? Más que para batir el espacio donde entras, ¿no? Con la mugre que traes de la calle. Entonces, en la misma jerga pasan 60 personas al banco. O sea, eso no puede ser higiénico jamás. Pero es, ¿saben? Es sentido común, ¿sabe? O sea, el diseño no es más que sentido común llevado a su máxima expresión. Y creo que aquí estamos cayendo, ¿no? Con este pánico en cosas que no hablan del sentido común, como esos tapetes, ¿no? O sea, creo que hoy sí la sana distancia, el cubrebocas me parece que es esencial, sobre todo en espacios. Hay joyeros que están diseñando cubrebocas, como Gustavo Helguera, quien le mando muy padres, y también sobre todo la artesanía, que era algo que estaba también en peligro, ¿no? Esto pues mira, de diseño. Sentido común, los cubrebocas de tela no sirven para nada. Entonces, no, hay una parte como médica, triple capa, si te pones a leer, o sea, sí es un accesorio que creo que no se va a ir en mucho tiempo. Entonces, entendamos que de pronto, pues para salir, ¿no? Arreglado, pues hay que traer el cubreboca, que miren lo que está haciendo el cubreboca a mi boca. Sí. ¿No? O sea, por la humedad. Que causa mucho calor. Como que me raspa, ya sabes, me salió una dermatitis porque me puse uno triple, pero bueno, pues tenemos que aprender a vivir con esas cosas, ¿no? Pero creo que sí hay una parte del diseño desde el sentido común que tiene que ser imperante. O sea, si siempre ha sido parte del diseño, pues hoy más, porque de pronto les decía, estas manijas, ¿no? ¿Realmente necesito la manija? Pues abro la manija y me lavo la mano, ¿no? Claro. Van a empezar a surgir muchos objetos que no necesitamos, que surgen o del oportunismo o del pánico. Y eso no puede derivar en... Pero por otro lado... por otro lado, sí creo, por ejemplo, ahora que pasamos tanto tiempo y que había todas estas quejas de lavar los platos y no sé qué, ¿no? Pues hay muchas cosas que dices, a ver, ¿por qué utilizamos tantos platos? Seamos más, ¿no? Más económicos, más, ¿no? Hay una parte de vivir con menos cosas mejor diseñadas, ¿no? Y creo que eso es a lo que tendríamos que aspirar desde el punto de vista de los diseñadores y desde el punto de vista de los usuarios, ¿no? Entonces es un momento de oportunidad para los diseñadores, ¿no? Para replantearnos el contexto en el que vivimos. O sea, yo creo que completamente nos estamos replanteando desde, o sea, creo que hace un año esta entrevista la hubiéramos hecho en un estudio de grabación los tres juntos, sí, ¿no? Y ahora pues lo estamos haciendo en línea, ¿no? Yo doy clases, ahorita estoy dando un verano en el TEC y lo doy en línea, que me gustaría muchísimo hacerlo presencial porque hay una parte de platicar y de, ¿no? de resolver dudas presencial que no
pues que no se da de la misma, la interacción en línea no es la misma, ¿no? O no nos acostumbramos todavía. Yo creo que hay una parte de oportunidad enorme, enorme para los diseñadores, pero también hay una parte de oportunismo. Y creo que hay que ser como muy conscientes. Viene un momento, o sea, fue un golpazo ¿no? Esta crisis, y de decir, el mundo decir, deténganse, ¿no? Y deténganse y reflexionen sobre lo que están haciendo, lo que están comiendo, lo que están consumiendo, cómo están pensando, cómo están produciendo. Y ahorita viene la oportunidad, ¿no? Desde es que todo fue como sí, al fuego de la situación, ¿no? Una amiga, por ejemplo, vende tubos en Saltillo y me decía, la industria automotriz ya no me está comprando, pero la gente está armando una especie de caja sanitizadora, así le llamaron, y pues simplemente adaptaron un sistema de riego arriba para que los trabajadores pudieran entrar a la maquila y pudieran trabajar. No era más que tubos PVC conectados, ¿no? Claro. Y ahí es donde hablo un poco de la oportunismo que tú dices. Y si hiciéramos una crónica de cómo se desarrollaron las caretas desde FOMI, desde cualquier otro material que quieras ver, cómo han avanzado y gente que se ha hecho, pues no creo que millonaria, pero sí creo que ha habido oportunidades muy importantes para desarrollo de cosas que tendrían que ser ahora esenciales, ¿no? No, y por otro lado, llevábamos años luchando contra el plástico y tratando claro, de sacar esa el lucha plástico. la veo perdidísima. Perdida, ¿no? Y ahora, pues, las caretas, ¿no? O sea, las bolsas ya regresaron. Las bolsas, las caretas, o sea, ahí, ¿no? Ahí otra vez, ¿no? Cubrebocas, ¿no? O sea, tirados en la calle y eso. Sí. Oye, Ana, antes de, digo, tú has abarcado, tu trabajo ha abarcado mucho sobre todo los museos también, y antes de pasar a ese tema de los museos, pero también te has dedicado a ver el trabajo con los artesanos. Sí. Precisamente en esta nueva realidad, digo, si los artesanos ya se la veían dura, sí, para poder posicionar sus productos y trabajar con diseñadores para que se volvieran atractivos sin perder esta parte milenaria o tradicional que siempre ha evolucionado porque es una ente vivo. ¿Cuál es precisamente el reto? Tú mencionabas de estos cubrebocas que quizás son muy bonitos, pero son poco seguros y son poco funcionales. ¿Cuál es el reto para los artesanos y los diseñadores en esta nueva realidad? Híjole, pues enorme, porque o sea, creo que hay muchas amenazas, ¿no? Una es muchos de estos mercados, muchos de los artesanos, pues dependen del turismo, ¿no? Uh-huh. Y ahora, pues por un rato no estamos teniendo turismo, llevamos 4 meses sin turismo, por lo que se ve, le cuelga que regrese el turismo, ¿no? Pues ahí hay una parte, muchos de los artesanos, hay unos que se han puesto las pilas y han empezado a vender en línea. Eso me ha sorprendido muchísimo. Sí. En Facebook, los artesanos se han juntado, ¿no? Armado sus grupos y decidido subir, ¿no? sus productos. Mercado Libre, muchos venden el mole de Oaxaca, lo que necesites de allá, muy bien. Subir un WhatsApp y por WhatsApp haces tus pedidos. Creo que ahí hubo una parte de esta acelerada digitalización que les llegó a ellos también. No puede llegar de la misma manera porque hay en unas zonas pues donde no hay internet. Claro. Sin embargo, hay muchos más teléfonos inteligentes y WhatsApp y teléfono que internet, ¿no? Hoy casi pues todo el territorio es territorio teléfono. Todo el mundo puede tener WhatsApp. Entonces, ahí hay una parte que sí los he visto, la verdad, organizarse. Digo, ahí esta amenaza del turismo me parece que es grave. Hay otra cosa que yo he estado viendo, quizá porque a lo mejor estamos usando el internet en exceso, pero es estas discusiones sobre la apropiación cultural, ¿no? Como ya traía. Lo de la bolsa de Zara de 600 pesos, ¿no? O sea, esa ni la vamos a discutir porque esa no era apropiación cultural. Pero lo de Katy Perry hace unos días, ¿no? O sea, que alguien Viernes Tradicional sacó una nota explicando todo, pero es vociferar y lo que va a hacer en el momento de hablar de apropiación cultural sin reflexionar y entender que hay apropiación cultural casi siempre, pero puede ser buena o mala. Y lo que está empezando a pasar cuando uno vocifera sobre apropiación cultural sin reflexionar si es buena o mala, o sea, si es permitida o no permitida,
es que va a haber unos mercados, sobre todo los extranjeros, que sean como demasiado conservadores, conservadores, protectores, van a dejar de consumir productos tradicionales, porque como no son sus productos y no es de su comunidad, pues les parece que no hay que consumirlos y no hay que usarlos y no hay que volver a lo local, ¿no? ¿Qué dicen? No volver a lo local, no hay que consumir indígena, punto, porque no es tuyo, porque tú no tienes derecho a usarlo, y eso es lo que va a empezar, eso es lo que ya está pasando, ¿no? Y eso es gravísimo para las comunidades, porque las comunidades viven en buena parte de mercados ajenos a su propia comunidad, que consumen sus productos. No todo lo que ellos producen es ritual ni cotidiano, sino hay una buena parte de su producción que es para el turismo, ya sea local o extranjero. Y a mí me tocó hace poco, antes de la pandemia, ir a Los Ángeles y llevar una blusa de Oaxaca, y la persona que se la regalé me dijo, ¿pero la puedo usar? Le dije, para eso te la traje. Me dijo, no, porque es que no es correcto, porque no es de mi comunidad. O sea, yo no soy de esta comunidad, no la puedo usar. El momento que esa reflexión, ¿no?, empieza a permear, ¿no?, estas cabezas ignorantes, las comunidades son las que van a perder. Entonces, hay estos riesgos de ahorita, esta sobreexposición, esta sobrecomunicación, estamos metidos en las redes todo el día porque no tenemos otra cosa que hacer, ¿no? Estamos encerrados en nuestras casas y creo que hay muchos retos para las comunidades y sobre todo, ¿no?, en México, ¿no? En México que hay tantas todavía, que hay tanta producción cultural, y yo espero no, muchos retos para comunicar, para que sus productos lleguen a otros mercados y para apoyarlos también, ¿por qué no? Hoy veíamos a Alberto Gómez, un chico que hace textiles, que fue a la Semana de la Moda en Nueva York, hacer un llamado precisamente porque sus ventas han bajado muchísimo y entonces van a hacer un bazar justamente virtual el próximo sábado para vender los textiles, o sea, se están moviendo, se están agilizando, ¿no? Para precisamente sobrevivir, porque el turismo les ha bajado horriblemente. Pero, ¿no? pero a mí me parece increíble, por ejemplo, Alberto, que es un líder en su comunidad, ¿no? Que se organicen y aprovechen estos medios digitales, ¿no? Ni siquiera los tan difíciles, sino Instagram, Facebook, armar estos grupos, estos bazares, ¿no? Aprovechar estas nuevas tecnologías que también tienen que llegar, ¿por qué no?, a las comunidades y llegar a muchas más personas, ¿no? Hoy en un Facebook tú puedes, ¿no?, llegar a miles de millones de personas, cuando a tu bazar en físico, pues si acaso irán cientos de personas. Entonces creo que sí hay muchos retos y muchísimas oportunidades con las nuevas tecnologías, ¿no? Oye, ¿y cómo le pegó al diseño? Porque, bueno, se cancelaron semanas de la moda, se cancelaron aquí eventos de reuniones, como de congresos. Tú formabas parte de un congreso que iba a haber aquí en México de diseñadores, que se planteaba muy interesante. Digo, también la parte académica reflexiva le pegó muchísimo al área del diseño. Sí, creo que muchos de los eventos que hacíamos, los festivales, ¿no?, las semanas de diseño, pues tienen que ver con congregar gente, ¿no?, con tener la más gente posible que pueda haber en el menos tiempo posible la producción de los diseñadores. Y eso, pues, si bien no han anunciado que se cancelen, pues sí se está repensando qué va a suceder. Algunas, What Design Can Do, ya decidieron pues que lo pasan para el año que entra. El Mextrópoli de Arquine, pues también decidieron moverlo para el año que entra. Creo que ahí sí hay una parte pues en la que estamos perdiendo, y por otro lado, creo que han surgido espacios como este, ¿no? Lives, nuevos podcasts, nuevas conversaciones, a través de Zoom, conferencias, de pronto sin tener que hacer todo este asunto de trasladarlos y lograr juntar 800 agentes al mismo tiempo. De pronto se han dado unas reflexiones muy valiosas, ¿no? Cursos que, como eran presenciales, pues tenías que limitar el número de participantes, y ahora de pronto, ¿no?, ves unos seminarios de 50, 60, 70 personas. Entonces creo que o sea, no todo es malo, ¿no? O sea, al principio nos asustamos porque sin duda pues era lo desconocido, pero creo que tendremos que ir trabajando sobre la marcha, ¿no?
Yo creo que ese fenómeno de los grandes multitudes a través de las redes lo vas a ver en el seminario que vas a formar parte en el Franz Mayer, porque sí están esperando que llegue muchísima gente, ¿no? Más de lo que puede recibir el auditorio en el Franz Mayer y hablar precisamente de esta apropiación, de estos diseños tradicionales, yo creo que ya lo veremos. Pues yo espero que sí, la verdad es que sí creo que la directora del Franz Mayer vio esta oportunidad, ¿no? Y bien pudiéramos haber hecho un seminario de 10 personas, pero el momento de abrirlo y hacerlo digital, pues tenemos gente que viene de otras partes de la República, que no tenemos que estar todos juntos. Creo que esta digitalización acelerada que nos hacía falta, nos va a traer muchos beneficios. Perdemos una parte que es la parte física, pero podemos estar en muchos espacios al mismo tiempo, claro, tener estas interacciones con gente que no está en el país a veces, ¿no? Y logramos coincidir en esta atmósfera virtual. Creo que yo, digo, al principio, obvio, estábamos asustados porque pues, es lo desconocido, pero creo que incluso ya se están diseñando a nivel academia, a nivel, ¿no? Nuevos cursos, nuevas maneras de enseñar, ¿no? De que los alumnos no se duerman en el Zoom, ¿no? de ser... ¿no? Te tomas una foto, Ana Elena, claro, así como si estuvieras hablando, sí, y la compartes en la pantalla, y ya piensan que tú, o un video estás en el ahí. que estés ahí. No, yo no paro de hablar, así es que los pobres, o sea, pero creo que hay una parte desde el punto de vista del diseño profesional, pero también del diseño de la gente que esta pandemia nos está obligando a rediseñar nuestra manera de vivir, nuestra manera de interactuar, de relacionarnos con los demás. O sea, hay una parte del diseño como factor principal de la pandemia y de esta cuarentena que a mí me parece muy entusiasmante, ¿no? Claro. Oye, Elena, precisamente en esta nueva realidad y de la interacción, ¿qué va a pasar con los museos? Tú tenías una exposición en el Museo Jumex y respondieron rápidamente haciendo visitas con video, ¿no? Y nos quedamos muchos con ganas de ir al Jumex a ver la exposición. Sí, pues. ¿Cómo va a ser esta realidad en los museos? Pues justo la semana que entra empieza Mario García Torres, el artista, hizo un llamado a la comunidad a ver, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y durante una semana el Anahuacalli y el Museo Frida Kahlo como que se sumaron con él y va a ser museos de uno en uno. Hay una problemática enorme que, por ejemplo, voy a poner como ejemplo los museos de Coyoacán. La seguridad de los museos de Coyoacán, que son la mayor parte de ellos privados, el Museo Anahuacalli, sí, lo ponía la delegación de Coyoacán. Hoy la delegación no tiene dinero, entonces los museos de Coyoacán, el Frida Kahlo, el Anahuacalli, pues en su presupuesto no estaba tener esa seguridad porque la cubría la delegación. Hoy no tienen ese presupuesto, van a tener que, ¿no? que recortar el presupuesto de exposiciones. Entonces, para arrancar este ejercicio, y les cuento un poco el ejercicio para la reflexión, Mario García Torres y los museos nos combinaron a la comunidad para que seamos durante 2 horas custodios del museo, ¿no? Entonces, yo todavía no sé, pero voy a ir la semana que entra 2 horas al Museo Anahuacalli, 2 horas al Museo Frida a cuidar. Pero llévate una... A estar ahí parado y decir, no toque la pintura, sí, señor. no toque la pintura y ¿no? Hacer labores de seguridad, pues de seguridad, de mediación, claro, estar ahí, ¿no? Y la propuesta de Mario es museo uno en uno, porque no pueden entrar más de X personas, tienen que salir tantas para entrar tantas, entonces es museo uno en uno, que una persona puede entrar y estar 20 minutos por lo menos en el museo para él solo, lo cual es un lujo absoluto, sobre todo en el Frida Kahlo, que era imposible, ¿no? El Anahuacalli todavía, pues sí es un museo que se daba esos lujos. ¿Qué va a pasar? Pues va a ser bien complicado, o sea, yo tenía un par de exposiciones que se pospusieron, no quiero decir que se cancelaron, pero desde exposiciones que ya estaban diseñadas en el espacio museográfico y ahora hay muchas restricciones, ¿no? No puedes hacer espacios cerrados, no puede haber tantos pasillos, no puede haber, o sea, a nivel museográfico, claro, ¿no? Para no acumular gente, aire, todo eso vamos a tener que rediseñar desde los recorridos, el tipo de exposiciones. Durante mucho tiempo estuvimos, ahora sí que
luchando por tener estas exposiciones que llamamos blockbusters, que traían ríos de gente, y ahora pues eso no va a suceder, no puede suceder, ¿no? Vamos a tener que ser muy medidos en el entender cómo vamos a acercarnos a la obra de arte y cómo vamos a acercar el trabajo de los artistas y el trabajo de las exposiciones al público. Incluso híjoles, pero que son tienen un relieve para las personas invidentes, ¿no? También eso, pues ahora va a enfrentar un... No, había una parte bien interesante que teníamos en los últimos años, que era la tecnología. Si antes... Claro, a mí porque me gustan mucho las exposiciones de archivo y no podía poner 120 papeles o fotocopias, y ahora tenías una maravillosa iPad que podías pasar y ver muchas cosas. Y ahora pues eso va a ser inviable, ¿no? Claro. Los touchscreen que nos alivianaban, ¿no? Claro. A lo que podíamos pagar en nuestros raquíticos presupuestos, pero pues hoy van a ser inviables, ¿no? Aquí tenemos un comentario perdóname, sí, justamente tocando el tema. Gabriela Morales Casas nos dice, están buenos los paseos virtuales en los museos, ya los desfiles virtuales están de flojera, la verdad, y te manda muchos saludos. Muchas gracias. Bueno, yo te voy a decir una cosa, el desfile de Valentino hace 3 días me pareció espectacular. Creo que también esa parte de la moda, ¿no? De lo que se invertía en comunicar y cómo comunicar, está siendo bien interesante verlo y ver cómo se está transformando, ¿no? Gucci, que hacía 4 temporadas más las colecciones crucero, y ahora Alejandro Michele, que dijo que no va a haber temporadas. Hay una nueva manera sí, ¿no? De rediseñar. Tenemos que rediseñar el mundo si queremos seguirlo viviendo. Entonces creo que por eso yo hablaba del paraguas del diseño, no solamente para los diseñadores, sino para la gente común y corriente, ¿no? A mí me preocupa la parte económica, digo, hay que apoyar a Isla Trujillo en esta misión de cuidar los museos. Digo, se los cuento porque la situación de los museos es precaria. Claro. Yo sí creo que los directores de los museos son héroes, literal, héroes cotidianos, porque con lo que tienen que lidiar, ahora han estado los directores de los museos de Bellas Artes, pues haciendo guardias, ¿no? Ellos cuidan patrimonio, tienen que ir a ver que todo esté en orden, sus bodegas, recorrer las salas de exposición, cuidar humedades, y lo están haciendo los directores, ¿no? Entonces creo que sí, desde esas cosas, ¿no? Como mencionabas, Beto, Hilda Trujillo, que dirige los museos La Casa Azul y el Anahuacalli, pues hay que estar pendientes de esta iniciativa de Mario, pero también de regresar a los museos cuando sea posible y potable, y estar ahí cuando abran los museos, que no sé decirte cuándo, ¿no? O sea, sí nos dijeron que iban a ser, creo que los museos y después las cantinas, o las cantinas y después los museos, pero pues creo que nos falta. Yo pensé que iba a ser a finales de agosto. Lo veo difícil, a lo mejor a principios mediados de septiembre, no lo sé, pero también va a ser una nueva manera de acercarnos a los museos, de diseñar los recorridos de las exposiciones, ¿no? Porque les va a generar mucha creatividad a todos ustedes, los curadores. No, hay una parte que yo hoy estoy en un momento como bastante positivo, porque tenemos como esta oportunidad de poder hacer todo, ¿no? Inclusive plantear otro tipo de exposiciones a las que estábamos acostumbrados, entendiendo el público que tenemos, el momento que vivimos y el propio contexto de lo que estamos viviendo en México, no regirnos por las exposiciones que estén pasando en Nueva York, sino estamos viviendo momentos distintos y tenemos que inventar modelos distintos para los museos y las exposiciones, ¿no? Y también aprovechar el hecho de que las personas ahora ya tienen su propio celular, bueno, la mayoría de la gente tiene un smartphone, ya existían por ahí los códigos QR, al entrar al museo. Entonces, bueno, de alguna manera esa interactividad o las audioguías, o sea, todo el conocimiento previo, posterior a las exposiciones y ya estaba, digamos, pero la experiencia física va a seguir siendo igual de alumbrante, igual de maravillosa, pero todo lo demás que está alrededor, tanto por ejemplo yo que soy community manager de cuestiones también de arte, pues ha sido todavía el triple de mostrar qué tan interesante es la exposición, cómo se conecta con nosotros, ¿no? No, y hay una parte
la parte cultural y de los museos, con este pretexto de que tiene que ser presencial, nos habíamos un poco negado y habíamos pospuesto esta idea. Sobre todo, también que es una cuestión de venta, pues ya. Y habíamos pospuesto esta idea de la digitalización, ¿no? O sea, los museos si acaso tenían su página de internet y párale de contar. Ahora han tenido, ¿no?, que desbordar su creatividad, hacer estos recorridos guiados, pero exposiciones, pero charlas. O sea, el Museo del Eco, por ejemplo, que ha estado haciendo estos lives, el Eco que ha estado haciendo estos lives en Instagram, súper interesantes, de los que han salido incluso ideas para futuras exposiciones. O sea, creo que nos habíamos un poco, digo, por la friega de todos los días, de corre, y siempre vamos tarde, como que decíamos, ay, luego nos ponemos al corriente en el Instagram o en el Facebook ¿no? Y hoy, pues, no hubo otra manera. Y creo que va a llegar a mitad del año que entra, vamos a llegar a un momento de llegar a un punto medio que va a ser bien interesante, de ya tener la tecnología integrada a nuestros discursos, ¿no? Oye, Elena, el espacio público. O sea, precisamente ahí también entran los diseñadores junto con los arquitectos o los ingenieros, cómo se tiene que repensar el espacio público, no solo, sobre todo como para convivir, ¿no? Digo, hay una parte que a mí en la ciudad, la verdad, me parece que está haciendo muy bien la Ciudad de México. O sea, repensar el espacio público, por lo menos de manera simulada, estas ciclovías, ¿no? Fue alucinante, yo no había salido en mucho tiempo, y al otro día ¿no? Insurgentes, es alucinante ver la ciclovía y cómo no habíamos tenido esa ciclovía, que no la quiten, ¿no? Es mucho más fácil para cruzar caminando, para... Ana Elena, yo sí te quiero decir una cosa, mira, yo, la verdad, es que para tener una persona con discapacidad, o sea, y poderla subir sobre esas vías es súper complejo. O sea, bueno, pero tiene que empezar. Si uno quiere agarrar un Uber o algo así, nos ponen en una situación muy complicada. Sobre, ¿cómo se llama esta avenida? Patriotismo también, es lo mismo. Pero, no tiene ningún respeto por la gente que viene. Es ahí donde los diseñadores tendrán que repensar la realidad, ¿no? Exacto, pero la cosa es que vivimos todos juntos, ¿no? Ajá. Yo, hay veces que digo, qué horror los ciclistas, porque yo la mayor parte del tiempo soy peatón. Amo caminar, pero luego, hoy en día, las motos, todo el mundo se pasa el alto porque todo el mundo tiene prisa de entregar los pedidos, pero sí creo que vivimos todos juntos. Y si se hace un ejercicio como las ciclovías, lo que está pasando ahorita, pues el siguiente ejercicio es entender dónde, ¿no? Va a haber estas esquinas para discapacidad. O sea, creo que tenemos que repensar para vivir todos juntos, ¿no? El peatón, el coche, pero el transporte público, que hoy es fundamental. O sea, hablabas de todos los espacios públicos. O sea, hay que repensar la manera en cómo viajamos en el metro, vivimos en el metro. O sea, no solo nosotros usuarios, sino las autoridades, quienes diseñan eso, las estaciones de Metrobús, ¿no? Sobre todo en horas pico. Ahorita pues está leve, ¿no? O sea, ahorita ha sido una gozada, pero, ¿no? En horas no pico, pero creo que esta idea de segmentar la ciudad ahora nos está obligando a repensarla para todos. Y eso es muy importante, y el espacio público es fundamental, ¿no? Fundamental. Y yo me iría incluso al espacio público, pero digamos en lugares como Nesa, como Iztapalapa, que no son Insurgentes, Reforma, La Condesa, la del Valle, la Nápoles, que de alguna manera, perdónenme la palabra, pero viven en otra como realidad, o vivimos en otra realidad, ¿no? Digo, las banquetas en Nesa y los baches en Nesa no se comparan en nada con los baches en la Nápoles. Claro, pero o sea, hay que repensar la ciudad para la Nápoles y para Nesa, sí, ¿no? Y hay que pensar que quizá, o sea, que las reglas en general tienen que ser las mismas, pero hay que aplicar criterios específicos. Y creo que eso está siendo bien interesante para una ciudad como la nuestra, ¿no? Y es un momento de pensar para actuar, no nada más que se quede en planes políticos o anuncios, ¿no? ¿no? O captación de votos. O sea, creo que si algo nos está enseñando la pandemia es, a ver, a tomar al toro por los cuernos, a hacer estos cambios de diseño profundos en la manera en cómo estamos viviendo, ¿no? Y eso le corresponde desde el ciudadano de a pie hasta los gobernantes, pasando por las clases profesionales, estudiantes.
O sea, sí creo que es un momento bien interesante para tomar conciencia, ¿no? Voy a ser abogado del diablo, perdónale, No, no, pero por ejemplo, ¿qué le dices a tus alumnos o a estos jóvenes emprendedores que me encantan y que van contracorriente? Por ejemplo, el que escuchábamos de Casa Cruz de Veracruz, que hacía horas en la sierra para ir con los artesanos y traer los productos y venderlos en Jalapa. O sea, yo decía, wow, y hasta arriesgaba su vida, pero bueno, también pienso en tus alumnos. ¿Y qué les dices de tienen que repensar la manera en que estamos viviendo? Tienen que hacer diseños tanto para Nesa como para los de la del Valle, como para los de la Nápoles, en una sociedad en crisis económica. No, yo lo sí, digo, yo estoy siendo muy positiva y estoy viendo muchas y te lo cosas. agradezco. Claro, pero yo ya viví, ¿no? Creo que justo lo hablaba con mis alumnos el otro día, o sea, esto está siendo bien difícil para la gente joven, ¿no? Nosotros ya fuimos al antro, al espacio público, ¿no? O sea, comimos en la calle, nos atascamos, nos arrastramos, o sea, hay una parte que ya vivimos, o sea, todo esto que quizá volvamos otra vez a arrastrarnos y al antro ¿no? Y a tomar chelas en la lagunilla, pero no, o sea, al aire libre, pero la cosa es, para la gente joven que de pronto está viendo que hay muchas cosas que nosotros hicimos, que vivimos, que a ellos no les va a tocar por esta nueva situación, creo que está siendo bien difícil. Así la incertidumbre está siendo tremenda. Y yo lo que les digo, pues o sea, ahorita lo único seguro es la incertidumbre. Y yo creo que más que actuar hay que, se los decía más al principio, ¿no? Hay que reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Creo que ahorita ya estamos teniendo luces. Digo, hoy hubo una noticia buenísima que la vacuna, las pruebas para la vacuna en Oxford ya pasó como la etapa 3, ¿no? Faltan como 2 etapas más, pero son muy buenas noticias, ¿no? O sea, a lo mejor en un año ya tenemos una vacuna y podemos volver a arrastrarnos por el fango. Pero a lo que voy, sí, no, pero a lo que voy es, ¿de qué nos van a servir 2 años perdidos si no reflexionamos y buscamos un cambio positivo para poder arrastrarnos con el fango, pero con conciencia, ¿no? Creo que es bien importante, ¿no? Tomarnos el tiempo de reflexionar estas cosas, ¿no? Que vivimos todos los discapacitados, los de las bicis, los peatones, los que se suben al metrobús, los cochistas, y hay que tratar de diseñar, digo, el ejemplo es como la ciudad, pero lo mismo hablo para los centros comerciales, ¿no? Ahora, o sea, de pronto alguien me contaba que se le ocurrió un centro comercial y entras por aquí, según las reglas nuevas, sales por acá, pero si dejaste el coche aquí, tienes que caminar, o sea, ya te hubieras infectado y muerto si el virus como de Alien, ¿no? Te agarraba las patas ¿no? En lo que recorrías el centro comercial, por como las reglas estaban mal establecidas, ¿no? De que solo hay 2 puertas, ¿no? De un lado, ¿no? En Parque Tezontle, de un lado de la cuadra y del otro lado, de un lado de la colonia y del otro lado de la colonia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, el sentido común, creo que habíamos perdido el sentido común, ¿no? Y hoy diseñar no es más que, como decía yo, llevar el sentido común al extremo, ¿no? A realmente afinar los sentidos, y creo que hay que hacerlo, ¿no? Exacto. Claro, pero yo creo que también la gente se está apropiando de ese espacio común y se está adaptando a estas reglas que de usabilidad tienen muy poco. En realidad creo que simplemente el hecho de que pongan a un empleado a revisarle la temperatura, pues simplemente eso obedece al miedo de que no le cierren Claro. la plaza o lo que sea, ¿no? Pero siento que la manera en que la gente se está apropiando de insurgentes, de las plazas, de las bancas, ¿no? No está obedeciendo a una precaución, sino a su desesperación, a la manera en que ellos necesitan, así como ahorita hablábamos con Beth Badamillón de la casa, hay gente que tiene una necesidad muy grande de apropiarse de la calle, como estos personajes que se paran ahí horas a ver personas, mujeres, lo que sea, ¿no? Ya tienen un pedazo ahí de calle que sienten suyo y que lo quieren reclamar. Esa también es una llamada que a mí me parece muy interesante, pues a 4 meses de este encierro, ¿no? Sí, creo que hay muchas cosas aún como por diseccionar, ¿no? También esta parte que dicen, no, ya toda la gente salió. Pues sí, vivimos en un país y la crisis económica ya está a flor de piel, ¿no? Hay mucha gente que no tiene el privilegio de nosotros de podernos quedar en casa, ¿no? Y que tiene que salir a trabajar,
¿no? Para llevar el sustento a su casa. O sea, son muchas y muy distintas situaciones que no podemos juzgar de primera mano, pero yo creo que va a ser muy interesante de aquí a 2 años ver qué enseñanzas nos dejó este episodio, ¿no? Claro, y yo, por último, nada más, Beto, quisiera que nos ayudaras a comprender que el diseño, tal cual como su concepción en una escuela de diseño, por así decirlo, normalmente ha sido vista pues desde algo, desde buscar lo funcional, lo estético, pero no necesariamente lo barato. Yo eso lo estamos viendo ahora, ¿no? Por ejemplo, desde ver una tetera que pueda ser funcional, que pueda durar más tiempo, versus la que realmente podemos comprar. Así como tú decías al inicio, ojalá que pudieras hacer una invitación a tus alumnos, a las personas con las que estás, a poder hacer una unión de poder comprar cosas que Pero sirvan a largo plazo, ¿no? ahí hay una parte que creo que no son los diseñadores, hay un sistema que no está del todo aceitado, ¿no? Y eso ya mi santa del diseño, Clara Porcet, esta gran diseñadora cubana que estuvo en México, que vivió en México y desarrolló su carrera en México, hizo en 1952 una exposición cuya tesis era: si en México logramos juntar industria, a los industriales, a los diseñadores y los artesanos, vamos a tener un diseño moderno, un diseño accesible desde el punto de vista de la función y lo simbólico, pero de buen precio, ¿no? Accesible para el común de la gente. Entonces, ahí creo que no son los diseñadores que hacen cosas caras, ¿no? Porque tú como diseñador puedes diseñar algo, pero a lo mejor si lo metes a un sistema de producción masivo, puedes bajar los precios y hacerlo llegar a más gente. Creo que es yo siempre digo que estamos en construcción, estamos construyendo un sistema del diseño, construyendo una cultura del diseño, y hay una una patita que nos hace falta, que es este matrimonio bien avenido entre industria y diseño. Si es que antes las cosas duraban más. O sea, tu abuelita compraba una estufa y con esa se heredaba. Ahora, a partir de este diseño como prêt-à-porter, tipo IKEA y esto. No, bueno, pero eso tiene que ver con los mercados, con la cantidad de gente que somos, ¿no? Con segmentar los mercados, con esta cosa que se llama, ¿no? La obsolescencia programada, que es parte, ¿no? de este excesivo, de este hiperconsumo al que hemos estado sometidos. Y creo que ahorita, bueno, yo estoy sorprendida que en 4 meses Apple no ha sacado ni un producto nuevo. O sea, Apple Pay nada más, que bendito Dios, bueno, en otros países aquí no ha llegado, ¿no? Pero pues que ya vas a poder pagar con tu celular sin tener que recurrir a ninguna tarjeta física, ni tocar nada. Pero creo que incluso las grandes marcas que nos obligaron a esta obsolescencia programada, pero también al hiperconsumo, van a tener que dar un paso atrás, porque pues además no va a haber dinero ni para producir ni para consumir durante un tiempo, ¿no? Entonces creo que muchas cosas se van a ajustar, y yo creo que más que los diseñadores haciendo cosas caras, lo que necesitamos es ese maridaje entre diseño e industria para lograr no hacer ese círculo virtuoso. Ya para despedirnos, ¿no? Alena, ¿quién lo está haciendo bien? ¿Quién está haciendo bien este maridaje en esta nueva realidad? Pienso en los Países Bajos, que veíamos estas exposiciones que traían al Franz Mayer con unos diseños impresionantes, maravillosos, funcionales y además bellos. ¿Quién está haciendo bien su tarea de asimilar todo esto? O sea, creo que los Países Bajos, como tú dices, o sea, llevan desde los 80 más o menos, y en los 90 lo hicieron increíble, haciéndolo muy bien. Creo que Suecia, Finlandia lo están haciendo muy bien, ¿no? Porque han entendido la parte de patrimonio cultural con industria, ¿no? Pues finalmente un IKEA sale desde ahí. IKEA, o sea, IKEA que llega a México, ¿no? Y de pronto vi unos comentarios ahí, IKEA le va a quitar chamba a los diseñadores mexicanos. IKEA lleva más de 1 año trabajando con diseñadores mexicanos. O sea, va a haber diseñadores mexicanos lanzando colecciones, están trabajando con universidades hace más de 1 año. Entonces, ahí hay una parte como bien interesante de una entidad que llega y quizá, pues sí, un poco colonizador,
pero que está trabajando con los profesionales del país, ¿no? Para lograr entender este mercado. Entonces va a ser como bien interesante. Creo que, ¿quién más lo está haciendo bien? O sea, creo que el Reino Unido en ciertas cosas, hay cosas, su sistema educativo del diseño es verdaderamente alucinante. La London Design Week que va a estar en septiembre. O sea, falta ver qué va a pasar ahora ver. post-Brexit, ¿no? Que a lo mejor vuelven a lucirse como el gran imperio que siempre han sido, no lo sé, va a ser bien interesante ver este post-Brexit desde el punto de vista del diseño y sobre todo de las industrias creativas, que es casi, ¿no?, un concepto que se desarrolla y que desarrollan los británicos. Entonces, y creo que estoy tratando de revisar o sea, creo que ahorita están hundidos, pero durante un tiempo Brasil lo hizo bien, ¿no? Ya fue como ¿no? Fue como una falacia un poco, pero ahí hubo un momento de impulso a la producción, a generar un mercado local que funcionó como a finales de los años 90, pues que ahorita se derrumbó por completo, ¿no? Pero creo que va a ser muy interesante ver qué pasa. ¿Y Asia? ¿Cómo está respondiendo a Asia? Porque ellos sí son maestros en adaptarse y en tomar lo que les sirve de aquí y de allá. ¿Cómo están respondiendo a esta nueva realidad? No, pues yo creo que ellos están haciendo lo mejor posible. O sea, ¿no? Yo creo que ahí vamos a ver, perdón, pues la nueva cabeza del dragón. Creo que sí, la manera en cómo si bien salió ahí, ¿no? El virus chino, como dice horrible Trump, pero si bien salió ahí, creo que lo han llevado muy bien. O sea, ve Japón qué bien lo está haciendo, ¿no? Han entendido y han adaptado su sociedad, la manera, ¿no?, en que diseñaron el encierro ¿no?, para sobrellevar la cuarentena. Creo que sí va a ser bien interesante, ¿no? Y no han dejado de producir, ¿no? Ya, o sea, nada más en la pandemia, o sea, ¿cuál ha sido una de las cosas a las que más hemos recurrido? Pues TikTok, ¿no? Que es... Claro. ¿no? Entonces, va a ser bien interesante ver qué deviene de Asia ahora, ¿no? Desde el punto de vista también del diseño. Pero además, fíjate, Elena, que habrá que ver qué pesa más en estos periodos de cuarentena, si la gente que entrega más rápido o la gente que tiene más calidad, porque ante esta batalla, digamos, de que si la gente puede salir o no, por ejemplo, entidades como el Palacio de Hierro, como grandes tiendas, pues no pudieron vender cosas que normalmente tenían en físico y lo que hicieron en e-commerce fue un poco, se disolvió, digamos, pero los que sí pudieron entregar más rápido, aunque no tuvieran tanta calidad, vendieron por volumen. Entonces, también esa necesidad, pues ahí está también ganando un terreno muy grande, que no necesariamente sea... Pero yo creo que no necesariamente es esa la ecuación, ¿no? O sea, tú hablabas, hablemos de las departamentales, ¿no? He visto todo el mundo quejarse de Liverpool. Sí. Pero todo el mundo compró en Liverpool y yo incluida, y se tardaron, pero me entregaron. Y entregaron en mi familia de Chihuahua, o sea, creció enormemente su sistema de entregas, estuvieron ahí chambeándole en la cuarentena, no dejaron de cerrar su centro de distribución, o sea, y me llegaron y luego se equivocaron, me equivoqué yo con uno, tuve que volver a hacer el cambio y sucedió, se tardaron, pero pues yo también entiendo que son tiempos de pandemia, que esta digitalización, y en México no estamos acostumbrados a un mercado digital. Me parece súper interesante, ¿no? Con lo que decía Beto de los artesanos, esta idea de que ahora ya compramos por internet, ¿no? Ahora tuvimos que hacerlo a fuerza, ¿no? Las tiendas tuvieron que entregar a fuerza. Pues sí, los que vendieron por volumen, de pronto me siento pésimo de pedir una cremita de este tamaño y que me llegue en una caja. Claro, justamente aquí tenemos un comentario de Víctor Gaspar que dice, ¿cuáles serán las posibilidades entre diseño y reciclaje? También Bueno, ahí hay una parte que yo decía desde hace 10 años que empecé a trabajar en el Museo del Objeto, que ya los empaques, que era un museo en peligro, que tenía puros objetos en peligro de extinción, porque los empaques y envases tenían que desaparecer. Y ahora que pedía cosas, ¿no?, por Amazon o por Mercado Libre,
ay, mi crema de la cara así de este tamaño. Sobre así, ¿no? No, en una caja llena de bolsas de plástico. Y yo decía, ¿cómo? ¿No? Y una sola cosa, en un viaje que yo hacía, ¿no? A la farmacia, compraba 5 cosas. Entonces, esas cosas empiezas a pensar, ¿no? Y decir, se tienen que diseñar mejores sistemas de empaque, ¿no? De base, ¿no? Ya había... Entiendo que también el cartón, pues, y está la cuestión del papel y el coronavirus, bueno, que tiene una duración mucho más. Tienen un reto enorme los diseñadores. Enorme, pero ese reto es oportunidad. Creo que viene un momento bien interesante. Absolutamente. Qué maravilla. Pues, Ana Elena, muchas gracias. No, muchas gracias. Creo que esto nos daría para hablar muchísimo, porque... Pero muchísimas gracias. Sí, dime, a ver. Se está acabando mi pila y no vaya a ser que antes de despedirnos se acabe mi pila. Hablando de... No, pues muchas gracias. No, Ali, ¿cómo viste? No, qué hermoso y sobre todo que es una invitación a replantear materiales, a replantear muchas cosas que puedan ser funcionales pues sí, hacer una unión entre las personas que necesitan esta comunicación para vender mejor, ya sea artesanos, ya sea también diseñadores, y pues sería maravilloso que adoptaran esta tendencia que tienen los programadores como hackatones. Esto es como pero de diseño, ¿no? De, a ver, tenemos este problema, ¿cómo podemos solucionarlo a través de diseño? Y sería maravilloso que pudieran hacerlo también así. Claro. Esa sería maravillosa. No, pues muchas gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Es tu casa, Ana Elena, y cuando quieras, podcast, videopodcast, fiesta, lo que quieras. No vale la palabra. No, ya, feliz. Muchas gracias. ¿No? Y gracias. Felicidades por abrir este espacio. Ay, muchas gracias a ti. Que hace falta. Y pues dinos cómo también si podemos apoyar a los museos en cualquier cosa, están a la galería y la también para poder apoyarlos. Hay que decirle, le voy a decir a Hilda Beto, y si se me ve el avión, tú mañana pregúntale de esta iniciativa de Mario García Torres, me parece que va del 1 al 10 de agosto, pero vale mucho la pena porque es empezar a hacer conciencia, ¿no? Del maravilloso espacio que son los museos, ¿no? Y tener esa oportunidad de estar 20 minutos pues enfrente de los Frida, ¿no? En la Casa Azul. Es un regalo. Sí. No, porque además pienso, por ejemplo, en el Modo, pienso en el Museo del Diseño que está en el centro también. O sea, hay otros museos más pequeñitos que también van a necesitar ayuda, ¿no? Sí, claro. No, pero es que además, imagínate que algo les pase, o sea, que alguien llegue. No. Que sí ha pasado en Europa. Sí. Claro. No, yo trabajaba en una galería y yo estaba, o sea, teníamos que hacer varias cosas y ya otra vez me voy a balconear, ¿verdad? Pero estábamos en un momento, en 15 minutos nos robaron un cuadro, no, en 5 minutos nos robaron un cuadro de 15,000 pesos, en una mochila lo guardaron. Y después volvieron por otro que eran 2 chiquitos. Entonces no te quiero decir las técnicas y lo que puede pasar en 5 minutos. No, pero los museos van a estar ayuda, pero sobre todo solidaridad y que sus públicos regresen, eso es lo más importante, ¿no? Pues sí. Absolutamente. Muchas gracias, Ana Elena. Muchas gracias a ustedes, felicidades. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.